que España está siendo gobernada abusando de la fórmula del decreto ley, lo que supone mermar las garantías de la tramitación parlamentaria que exige el Estado de Derecho. Miren, decía el filósofo Émile Charter que la democracia es un esfuerzo constante de los gobernados contra los abusos del poder. Y por eso es apropiado, en este momento en el que nos encontramos, tan difícil para España, una condena sin fisuras contra esos abusos, ese abuso de la figura del decreto ley que limita el correcto desempeño de la labor y el debate legislativo y nos afecta a todos. Miren, Pedro Sánchez en su día fue enormemente crítico con el uso de la excepcionalidad propia del decreto ley, pero es el presidente que ha batido todos los récords. Es el presidente que más decretos leyes ha tramitado, ya que desde que se convirtió por primera vez en presidente el 1 de junio de 2018, su Gobierno ha sido y sigue siendo el que más ha usado la fórmula del decreto ley, que facilita al Ejecutivo sacar adelante iniciativas legislativas evitando el habitual, el ordinario debate parlamentario en Cortes. Fíjense que el artículo 86 de la Constitución permite que el Gobierno dicte decretos leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Y es cierto que hay un presupuesto habilitante que puede ser apreciado por el Gobierno con un razonable margen de discrecionalidad. Pero miren, es que no está siendo razonable. El presidente ha aprobado desde junio de 2018, es decir, en poco más de 5 años de gobernanza, un total de 140 decretos leyes. Y hay una comparativa que resulta muy elocuente. Fíjense, el Gobierno de UCD, presidido por Adolfo Suárez, aprobó a lo largo de su mandato 51 decretos leyes. Los gobiernos de Felipe González, 14 años, recurrieron en 129 ocasiones al uso de esta fórmula legal. José María Aznar, presidente del Gobierno durante 2 legislaturas completas, elevó el número de decretos leyes a 130. Durante los 7 años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se evacuaron un total de 108 decretos leyes. Y finalmente, entre el 2011 y junio del 2018, los gobiernos de Mariano Rajoy convalidaron un total de 127. Oigan, y en menos de 6 años, Sánchez, el que criticaba el uso de esta fórmula, lleva 140 decretos leyes. Ahí es nada. Es, por lo tanto, el campeón, quiere ser el campeón en muchas cosas, también en esto, de sacar adelante sus iniciativas sin lo que supone una tramitación ordinaria en las Cortes. Y, por lo tanto, tira de algo que está reservado, una tramitación, una gestión reservada para asuntos de urgencia. Se ve que con este presidente todo es urgente. Y claro, en este sentido, académicos y analistas de todo orden y condición han criticado sin fisuras el uso desproporcionado de esta legislación de excepción. Hay unanimidad en la crítica y en la doctrina académicos y analistas, como les digo, en la crítica a esta figura. Fíjense, el doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, el profesor Jiménez Asensio, dice: desde el poder político y los partidos, las instituciones están siendo cada vez con mayor intensidad objeto de conquista y control, de apropiación grosera, dice el profesor. La mala política lo infecta todo. Para la ciudadanía, tales actitudes hacen crecer la desconfianza. Y la confianza, no lo olviden, es un intangible, como todos sabemos, muy difícil de construir, pero muy fácil de perder. Algo serio está ocurriendo, señorías, cuando el descrédito de los políticos arrastra el fracaso de la propia política. El ritmo de decretos leyes expresa la particular fuerza decisionista por parte del Ejecutivo, que interviene más allá de los casos, como les digo, de extraordinaria y urgente necesidad. Así que el uso del decreto ley es uno de los síntomas o herramientas que permiten a los líderes consolidar el poder y erosionar al mismo tiempo las instituciones democráticas. Y uno solamente tiene que hacer un somero repaso por la historia reciente para saber
que esto es así. ¿Dónde jugaron los decretos, esta forma de gobernar, un papel determinante? Pues miren, en la Alemania nazi, en los regímenes autoritarios y totalitarios de América Latina, donde después de los golpes de Estado la forma habitual de gobierno pues era a través del decreto. Y les hablo del Chile bajo Augusto Pinochet, les hablo de Argentina durante la dictadura militar, les hablo de Brasil durante la dictadura militar, les hablo de Uruguay durante la dictadura cívico-militar que llegó hasta el 85. Es decir, una forma de suspender libertades, de caminar en esta dirección, de gobernar de manera autoritaria. Estos regímenes que abusaron, como nos sucede ahora en España, de la figura del decreto ley, lo que hacen es evitar la supervisión democrática y facilitar cada vez más políticas sin oposición. Porque miren, la nota principal del decreto ley es la legislación de excepción. Y por eso los autores, la mayoría de los catedráticos de constitucional y de administrativo, hablan del monstruo excepcional que en algunas constituciones europeas existe, como sucede en España, no así en otros que se cuidaron muy bien de hacerlo, y dio lugar del establecimiento al abuso. Si al poder, señorías, no se le pone freno, siempre se pasa de la línea. Y en tal contexto, pues se ha creado, dice el profesor Santamaría Pastor e Ignacio de Oto, dicen, se ha creado el caldo de cultivo de esta tradición funesta de los decretos leyes. Así lo ha calificado el profesor de Oto, funesta. Los regímenes totalitarios, las dictaduras y los sistemas autoritarios tomaron buena nota y transformaron en su forma ordinaria de legislar esta figura. Cuando resulta que lo excepcional pasa a ser ordinario, tenemos un problema de salud democrática que nos tenemos que hacer mirar. Fíjense que la figura excepcional hoy en día es el instrumento ordinario normativo del Estado. Y en ese sentido hay un estudio que les recomiendo de los profesores Aragón y Martín Rebollo, cuando explican cómo desde los inicios del régimen constitucional de 1978 hasta 2015, los decretos leyes eran solo una tercera parte total de las leyes ordinarias aprobadas por el Parlamento. Pues bien, durante la etapa más dura de la crisis fiscal, desde 2008 al 2015, los decretos leyes ya presentaron un 56% frente a las leyes ordinarias. Es decir, ya por entonces se legislaba más por parte del Gobierno, por parte del Poder Ejecutivo, que por el Poder Legislativo, por el propio Parlamento. Dicen estos catedráticos, esto es el mundo al revés. Pero en el año 2018, es decir, coincidiendo con la llegada al poder de Sánchez, esto se ha disparado, porque se aprobaron en ese año 2018 11 leyes ordinarias por las Cortes Generales y 28, escúchenlo bien, 28 reales decretos leyes por parte del Gobierno. Por lo tanto, a partir de este momento ya podemos decir que la legislación excepcional fue casi 3 veces superior a la legislación ordinaria. Y esta situación, señorías, lejos de mejorar, ha seguido empeorando hasta hoy, hasta el año 2024, en el que nos encontramos. Y comparto con todos estos autores que les cito que los datos a fecha de hoy son irrefutables, saliendo muy mal parada la calidad de nuestro sistema democrático e institucional. Porque fíjense, las formas importan en una democracia constitucional como la nuestra. Y por ello, el hecho de que el decreto ley sea una potestad constitucional que tiene el Ejecutivo y que debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, no debe impedirnos denunciar con todos estos catedráticos que les he enumerado que se trata de una mala práctica política de nefastas consecuencias. Gobernar por decreto ley con estos, por supuesto que está contemplado y que su uso puede ser admisible en los casos que la Constitución considera que lo es, porque gobernar por decreto ley deteriora las instituciones. Nos estamos habituando a que la excepción sea la norma y estamos quebrando, por lo tanto, la normalidad
constitucional. Que sigan, decía el profesor Jiménez Asensio, inventando en este laboratorio de ocurrencias políticas en que se ha transformado el complejo de la Moncloa, que esta es la forma ordinaria de gobernar y seguiremos equivocándonos. Porque eso, lo que se está haciendo por parte del Gobierno de España en este momento, es puro oportunismo político, porque estamos finalizando, señora diputada. Termino, presidenta, porque estamos hablando de legislación de excepción y por eso les pido que aprueben el contenido de esta proposición no de ley, que simplemente pretende terminar con ese abuso de una figura excepcional y volver a los cauces de la normalidad democrática. Muchas gracias.